Espérate. ¡Alíñate! Bien. Ok. Hola, soy yo de nuevo. Hoy estoy con mi... Hoy estoy con mi amiga y lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a contar anécdotas. Así como el video que hice hace casi un año de Murder Mystery, pero a diferencia de que ya no están nuestros demás amigos porque nos abandonaron. Son unos traidores de mierda. Bueno, es turno de Antonella contar su anécdota. Voy a agarrar esta llave. Cuenta. La vez que me metí en un problema por el simple hecho de existir en este mundo y cuando me funaron totalmente por, según hablar de una persona de la cual yo no sabía ni siquiera su existencia, pero la historia llegó hasta los extremos de intensa agresión. Oh, ok. Pues yo llegué a un nuevo colegio porque me mudé de ciudad, entonces pues obviamente tuve que llegar a un colegio totalmente nuevo. Y pues lo que pasó realmente fue que conocí a una chica y yo dije, oh no, hola, hablarle. Error mío, por tener complejo de buena persona, le hablé a esa chica que estaba ahí y al final pues me volví su amiga, pero ella en ese momento me empezó a hablar mal de unas chicas del salón, las cuales a mí no me parecieron malas porque me habían saludado antes de yo entrar y yo me sentí como muy cómoda porque al fin y al cabo pues pero me dejé influenciar, no lo voy a negar, me dejé influenciar por lo que dijo y dijo que ella tenía a veces problemas con esas niñas y yo pues le creí sin saber que todo lo que había dicho ella era para sacarme evidencia, le tomó captura a todo lo que había hablado, pero omitiendo totalmente lo que ella había dicho conmigo para después ir con sus amigas porque resulta que eran sus amigas y fue a contarles lo que yo hice, lo cual fue un poco estúpido y ridículo por hacer quedar mal a una nueva, pero no voy a opinar de eso porque no es mi problema, o sea sí es mi problema, pero hasta que ella empezó con sus amenazas y con su miradera, o sea, me miraba muy mal, siempre eran sus comentarios pasivo-agresivos, siempre era su amenazadera que la escuchaba diciendo que me iba a pegar, que me iba a hacer, que se ponía alzada, o sea, iba como si me fuera a pegar y cosas así cuando se molestaba conmigo y era como que no me gustaba mucho porque pues no, pero yo soy una persona muy tranquila y yo simplemente me quedaba callada hasta que un día en los baños me preguntaron pacíficamente mis amigas que si yo nada más estaba haciendo sus amigas para sacarles información junto con otra amiga mía. A mí me metieron en ese problema porque en una conversación, en una captura donde ni siquiera yo estaba hablando, me metieron en ese problema porque me mencionaban en la conversación. O sea, literalmente yo no tenía nada que ver, simplemente me mencionaron mi nombre y ya, y por eso fue que me llamaron. Pero las cosas quedaron así porque mis amigas sabían que yo no había hecho nada. Ellas simplemente me preguntaron y ellas me creyeron. Pero el problema fue que ella no se quedó con esas y no le gustó que yo lo negara porque aunque no era verdad, ella quería tener la razón en todo. Y pues se molestó porque yo le dije que yo no había hecho nada, que dejara de decir mentiras y lo que hizo fue que caminó hacia mí, intentó pegarme, lo cual casi terminó en violencia porque pues en ese momento sí me alteré y también le hice para pegarle, pero eso fue algo que llegó hasta ahí y al final actualmente no tengo una buena relación con esa chica, pero pues la ignoro porque no me va a morir por una sola persona en todo el mundo que le encanta. Ok, mi anécdota es una del colegio, pero fue de hace 4 años. O sea, fue hace un montón de tiempo ya. Antonella, tú no estuviste ahí, a pesar de que estudiáramos juntos por 2 años. No estuviste ahí. Fue la vez que 2 peladas del salón
¿Cómo se dice? Se arrancaron los pelos y se empezaron a pelear. No sé por qué razón se empezaron a pelear. ¿Tienes la tabla? Sí. Solamente se empezaron a pelear. Pues la profesora se había ido del salón. Faltaban como 45 minutos para salir. Y pues se había ido. No me acuerdo por qué, pero se había ido. No sé. Ya llegó el punto. Bueno, la cuestión es que luego, cuando nosotros estábamos hablando así, escuchamos un grito de un compañero al fondo del salón. Ya. Luego de eso, nosotros dijimos, bueno, normal. En ese entonces nos la pasamos gritando. Nosotros, bueno, normal. Y luego de eso, escuchamos que se cae una silla. Y uno dice, ¡Erda! No sé cuánto. Y pues yo como de, ¿qué estará pasando? Pero no le presté atención, te lo juro. O sea, yo no estaba viendo ni por ese lado. La cuestión es que luego de eso, escucho como si, como si se hubiera caído una silla, un pupitre y todo. No, o sea, no eso. Escucho que se caen varios pupitres. Que uno dice, dale, así. O sea, como si estuvieran dando hincha, eso. Pues luego de eso, escucho, oye, se están peleando, no sé cuánto. Y ahí es cuando yo voy a voltear. Pero cuando yo ya volteo, están dos compañeras jalándose de los pelos. Así, o sea, así en medio de la clase. Jalándose los pelos y habían llegado al lugar donde yo estaba. Y se terminan golpeando las dos en uno de los casilleros esos que suele haber, dizque para guardar los útiles y así. Se terminan golpeando las dos y yo como de coño. Y luego de esa, una se jala del pelo, se vuelve a golpear al casillero ese y una le empuja otra vez al casillero. Luego de eso, al lado donde yo me sentaba, había una ventana. ¿Te acuerdas, Antonella, el salón de sexto? Es el mismo, fue ese mismo. Se golpea contra la ventana y yo estaba al lado de la ventana. Luego de eso la otra la vuelve a empujar y básicamente cae al lado mío. Y en eso se cae mi pupitre y se cae el del otro y hace como si fuera, yo qué sé, un efecto dominó. Y yo como de, what the fuck. Me terminé golpeando, me raspé un poco. ¡Ay, coño! Y me apareció en la cara. Pero pues se terminaron peleando. En cuestión, esta es del colegio y fue hace 2 años. Bueno, esta anécdota empieza no me acuerdo, pero fue como en los últimos 5 meses del año escolar. No, en los últimos 3 meses del año escolar. La cuestión es que en ese momento nosotros íbamos en el mismo transporte. Y pues estábamos así normal, ¿no? Yendo al transporte y cosas así. Luego, ese día se acababa de presentar la semana pasada un profesor de geografía e historia, porque el anterior se había retirado. La verdad, le extrañamos mucho. Bueno, entonces se retiró y pues el nuevo profesor llegó y la verdad no le cayó nada bien a la mitad del curso, porque en el primer día nos estaba tratando como si fuera el director del grupo. Habíamos acabado de dar educación física y ya era la última hora. Lo que pasa es que la cuestión es que esa hora fue libre. Fue libre porque estaba a punto de llover y pues no sabían si dejarnos salir más temprano. Y pues en lo que decidían eso, se fue la hora y fue hora libre. Bueno, la cuestión es que por alguna razón no nos querían dejar salir. No querían. O sea, a pesar de que había... ¡Ay, carajo! A pesar de que había un lugar literalmente diseñado por si estaba lloviendo y poder tú quedarte afuera del colegio sin mojarte y eso, no nos querían dejar salir. Nosotros estábamos desesperados porque la verdad no queríamos estar ya más ahí, nos queríamos ir para nuestra casa. Y pues el transporte había pasado justamente un carro muy similar. Y nosotros dijimos, es ese. Yo no estaba 100% seguro, pero yo dije, es ese. Ya. ¿Qué pasa? Que le dijimos al profesor y también al director de grupo que ya había entrado que había llegado el transporte para que ya nos pudiéramos largar de este maldito colegio de mierda. Y pues nosotros salimos, pero cuando salimos ya no está el carro y no lo encontramos. Nos nervioseamos porque el profesor estaba fuera en la ventana y nos podía ver en cualquier momento. Nosotros salimos corriendo hacia una papelería que tenía una amiga de Antonella y nos escondimos, por así decirlo, ahí. Pero en ese momento vimos salir al director del grupo
y el director de grupo estaba estacionado en un KFC que está al frente. ¿Y qué pasa? Que nosotros somos mongolos y no nos dimos cuenta. Y el director de grupo nos vio. Nosotros estábamos jodidísimos porque habíamos dicho que había llegado el transporte y no había llegado. O sea, no lo sabíamos directamente, pero no había llegado. Entonces nosotros estábamos súper nerviosos. Estábamos súper nerviosos porque nos había visto. Y pues ya no sabíamos qué hacer. Y nos quedamos mirando así como de... Nos escondimos como por 10 segundos, haciéndonos como que si no nos movíamos no nos vio. Pero luego yo por andar de curioso me asomé y estaba ahí diciendo ¡ay, no sé cuánto! Nosotros salimos corriendo hacia el colegio y justo estaba la profesora de español. Español, eso. La profesora de español, básicamente le dijimos... Oye, lo que pasa es que en el salón tal no nos estaban dejando salir a menos que llegara el transporte, pero nosotros vimos un carro similar y pensamos que sí, pero no era. Entonces, porque si no nos iban a poner a firmar. Y pues ella pues dijo, ok, yo le digo al director suyo de grupo y no hubo ningún problema. Bueno, esto pasó antes de que nos fuéramos a la casa. Nosotros estudiábamos de tarde y en ese momento... mi amigo y yo estudiábamos juntos, lamentablemente ya no, pero no vamos a entrar en detalles en eso porque pues no importa ahora, lo que importa es la anécdota cuando estudiábamos juntos. Y lo que pasó fue que estábamos saliendo, nosotros teníamos un transporte porque vivíamos bastante retirados. Íbamos saliendo, yo iba con mis compañeros de transporte, todos eran mayores que yo. Y íbamos normal. Incluso yo, cuando yo estaba, yo era mayor que tú porque, bueno, por 11 días. Todos son mayores que yo y estábamos yendo pues hacia el carro, ¿no? Donde nos llevaban hacia la casa. Resulta que faltaba uno de nosotros, el cual no sabíamos dónde estaba porque todos habíamos salido, literalmente todos. Hasta uno de ellos era del mismo grado que él y no lo había visto en todo el día. Y nosotros tuvimos la teoría de que él se fugó y reforzamos la teoría al verlo nosotros afuera, ya que lo vimos pasando afuera por la ventanilla. Lo vimos pasando afuera y fue como que what the fuck, pero entonces este tipo está acá afuera y no llega al transporte. Vamos a llamarle señor Papa. Eso, señor Papa. Pues entonces le dijimos al señor Papa, Papa, vámonos porque él no tiene responsabilidad con eso, ya todos estamos acá. Y literalmente él como que no quería irse porque al fin y al cabo era un niño que era su responsabilidad. Ajá. Pero de tanto que nosotros insistimos, nos fuimos. Bueno, entonces nos fuimos sin él y al día siguiente nos funó a su papá porque dijo que al final él había regresado al colegio, él literalmente había regresado al colegio para buscarnos y ya no estábamos. Ah, no, pues, no, que chupepe. Encima nos va a funar el papá por no recogerlo y no va a funar al hijo por fugarse del puto colegio. Pues estábamos en el colegio, íbamos saliendo. Ese día nos habían ido a buscar tarde porque el señor Papa tenía cosas que hacer antes, tenía que hacer unas vueltas y quedamos como hasta las 7 de la noche en el colegio, literalmente. Y estábamos pues... Oye, yo creo que yo me acuerdo. Sí, creo que tú estabas ahí. Sí, pero yo no iba en el transporte, pero yo me acuerdo. Ajá. Y estábamos literalmente en el pasto en el que había mencionado Max antes, que era un pasto bajo techo. Estábamos ahí, yo estaba ahí creo que yo estaba en una esquina sobrepensando de la vida y los demás estaban tipo haciendo cualquier cosa que fuera de su incumbencia. Zanahoria y berenjena se estaban peleando. Habían peleado porque uno de ellos era ateo. Bueno, estaban peleando Zanahoria y berenjena porque berenjena tenía las creencias, o sea, es ateo, no cree en un Dios.
Zanahoria era full cristiano, muy, o sea... Pero cristiano exagerado, pero te lo juro que él cuando crezca de seguro es uno de esos señores. Es el tipo de creyente en Dios que todo se lo pone a Dios. Exacto, exacto. No, ni siquiera cualquier cosa que no le agrade va a decir, eso no es de Dios. Bueno, nosotros como creemos en Dios, pues nunca nos dijo nada. Ajá. Pero, o sea, en el sentido de que nunca nos dijo nada por eso. ¿Sí me entiendes? Porque él sí nos insultaba a veces, nos decía cositas como que un poco cuestionables, pero... Exacto. No, como tal, él ya era fastidioso. El caso es que estaban peleándose por eso de las creencias y de repente se empezó a volver muy grosero Berenjena, ya que empezó a decir que su Dios no existía y empezó a respetar su creencia. Por eso fue que se empezaron a pelear más fuerte y normal. Después cuando nos subimos al carro ellos siguieron peleando y en esas el tipo cogió rabia conmigo porque yo intenté, imagínate, yo por tener el complejo, es que yo tengo complejo de todo, yo tengo complejo de psicóloga, yo tengo complejo de persona, así que yo me meto en todo, literalmente, yo me meto en todo lo que no me importa. Básicamente eres una metiche, un hocico largo. Y intenté ayudar diciendo que cada uno debía respetar su creencia, mala mía, porque literalmente me terminó insultando que yo era más fea que un bagre. Berenjena me dijo que yo era muy fea, yo era tan fea que le daba asco sentarse al lado de mí. Y literalmente casi me hace llorar porque pues yo me acomplejaba en ese tiempo mucho de mi apariencia. Bueno, el caso es que Fresa, mi amorcito Fresa, vino y pues me defendió diciendo que nunca en su vida él lograría tener la belleza que yo tengo. Ay, lo amo. Pues me defendió y había dicho eso, pero entonces después dijo que literalmente empezó a tratar mal a las mujeres de repente. O sea, había pasado el tema ese de lo de eso, pero después empezó a hablar. O sea, ahora empezó con machista, o sea, con el machismo. Empezó con mucho machismo diciendo y generalizando que todas las mujeres éramos unas perras. Y lo cual me molestó a mí y nos molestó, o sea, a mí me molestó porque yo era la única mujer en ese transporte. Lo corregí diciendo que ninguna mujer era perra, que el único perro aquí era él. O sea, yo me molesté y le insulté. Y literalmente me dijo que él no era el típico que se iba a compadecer de mí solamente por ser mujer. O sea, literalmente me estaba diciendo que como supiera me iba a pegar mi trompa. Me molestaba el hecho de que no respetara otras creencias. Exacto. Es que ni siquiera era ateo, creo que era satanista porque... Uy, coño, no, peor. No, porque creo que en un momento había dicho que viva Satanás y algo así, y tipo, fue como que... ¡Ayuda! Mano,